hora de la tarde tenemos un interesante tema para poder conversar con la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso. Y precisamente vamos a hablar del cambio climático, que sin duda ha sido uno de los desafíos de este siglo XXI, uno de los principales problemas también ambientales y globales a los que nos enfrentamos como humanidad. Y bueno, estos efectos también han generado el calentamiento global, la multiplicación de los fenómenos climáticos, también las inundaciones extremas, las sequías extremas, las olas de calor, el frío, y se comienzan a agravar estos procesos también de la desertificación, la erosión también, y una pérdida también generalizada de la biodiversidad. Y hay un tema ahí tan importante para nosotros que tenemos que recogerlo, hacernos parte, y sabemos que podemos hacer algo con este proceso que está sin vuelta atrás. Y para esto y mucho más estamos a esta hora de la tarde junto a un especialista también, profesor académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso. Así que quiero darle la bienvenida a Rolando Chami Maggi, profesor de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hay que decir que él es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Bioquímica, también doctor en Ciencias Químicas en la Universidad de Santiago Compostela en España. Le cuento también que en 1996 se incorporó como profesor de la Escuela de Ingeniería Civil Bioquímica, en la cual se ha desempeñado en distintas e importantes labores dentro de la academia, así como también en la gestión institucional y en la vinculación con el medio. Ha sido director también de la Escuela de Ingeniería Bioquímica en varios periodos y vicedecano de la Facultad de Ingeniería. Desde el año 2010 desempeña como director del núcleo Biotecnología Curauma, también de la misma entidad, como director también del magíster en mecanismos de desarrollo limpio y eficiencias energéticas. Y dentro del área de investigación se ha destacado con más de 100 publicaciones CICI, alrededor de 300 presentaciones en congresos nacionales e internacionales enmarcadas en las áreas de investigación como biotecnología ambiental, bioprocesos, mecanismos de desarrollo limpio, gestión ambiental, tratamiento de residuos y afluentes, entre otras materias. Y con este tremendo currículum le doy la bienvenida. ¿Cómo está, don Rolando? Buenas tardes, gracias por la presentación. La verdad es que no había para qué leer todo eso, pero encantado de estar con ustedes y conversar un poquito de este tema tan relevante y que nos pega tanto como lo es el cambio climático, porque es un tema que no solamente tenemos que entenderlo, tenemos que también comprenderlo y tenemos que actuar en consecuencia. Así es, para hacernos partes también, y sabemos que con cada granito que nosotros hacemos con personas individuales, también a través de nuestras colectividades, nuestras comunidades también, podemos de alguna forma generar un cambio, a lo mejor no de gran impacto, podríamos decir, pero sí gradual con respecto a este compromiso que tenemos con nuestro entorno, con la biodiversidad. Sabemos que, nuestra región de Valparaíso está sufriendo una sequía bastante importante en las últimas décadas, por tanto nosotros estamos viendo de alguna forma estos efectos. Exactamente, pero sabes que, mira, nosotros siempre decimos que la suma de pequeños cambios hacen el gran cambio. O sea, si cada uno de nosotros decimos, no, lo que podemos hacer nosotros es muy pequeñito, no va a afectar, no es así. Lo importante es que la suma de todos va a ser el cambio. Si no nos subimos todos al mismo tren, al mismo carro, no vamos a lograr ese cambio. Y lo mismo que decías tú también de esta larga sequía que está sufriendo Valparaíso. Yo creo que no es una sequía, yo creo que es el clima que llegó para quedarse. Cuando tengamos un año lluvioso, ese año lluvioso va a ser como la excepción. El clima, como llegó esta falta de agua, es algo que tenemos que acostumbrarnos, que ya está así. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo nos adaptamos a esta nueva realidad, que es importante.
Así es, pues. Y bueno, hablando de estas acciones, ¿cuál puede ser? Bueno, nosotros acá en Radio Congreso, la radio que más cuida a sus auditores, también tenemos este compromiso con el medio ambiente, reforzar algunas, podríamos decir, ideas que son claves en cuanto a cohabitar también y habitar nuestro entorno, ¿no? Exactamente. Mira, en general cuando uno habla de gas de efecto invernadero o habla de cambio climático, mucho pensamos en combustibles fósiles, y es cierto. Los gases de efecto invernadero más importantes son el dióxido de carbono, el CO2 que sale de los combustibles fósiles, que fundamentalmente se deben a los temas energéticos. Por lo tanto, buscar alternativas energéticas renovables va a hacer que reduzcamos esos gases de efecto invernadero en forma importante. Como les digo, el CO2, que es lo que siempre se habla. Sin embargo, hay otros gases de efecto invernadero, por ejemplo, el metano. ¿Cómo se produce el metano? El metano se produce por una degradación de la materia orgánica. Y esta degradación de materia orgánica produce metano. Y cada kilo de metano equivale a 28 kilos de CO2 en términos de gas de efecto invernadero. Es decir, si yo produzco 1 kilo de metano, estoy produciendo 28 veces más efecto invernadero que 1 kilo de CO2. Entonces a veces se nos olvida un poco el metano y el manejo adecuado de los residuos orgánicos. Entonces ahí tenemos un aspecto súper importante que podemos trabajar en todas las casas, que es no mandar los residuos orgánicos al vertedero o tratar de reutilizarlos de alguna manera. Y ahí el compostaje en el hogar, el adecuado manejo de los residuos, separar los residuos, segregar los residuos de tal manera de evitar esta formación, como digo, de metano. Y lo otro, ¿cierto?, es el uso de fertilizantes que nos producen óxido nitroso, que también podemos disminuir. Entonces, la eficiencia energética en la casa va a ser disminuir la energía. El manejo de los residuos adecuadamente, el no botar tanto residuo orgánico, el reciclar en la casa, en hacer compostaje hogareño, todo ese tipo de cosas van a hacer disminuir la generación de gases de efecto invernadero. Pero no hay que olvidarse que cuando uno disminuye la generación de gases de efecto invernadero, finalmente lo que hace es no generar más. Pero los que ya generamos ya están en la atmósfera. Por lo tanto, el cambio climático que hay en la actualidad no lo podemos revertir. Lo que podemos hacer es que no sea más violento, o sea, no siga subiendo la temperatura, ¿verdad? Así es, pues. Entonces, no solamente tenemos que mitigar, no solamente tenemos que parar, sino que además tenemos que adaptarnos al cambio que ya se produjo. Así es, pues. Y a propósito de la adaptación, quería llegar con usted, don Rolando, y bueno, para todos nuestros auditores también de Radio Congreso, la radio de Valparaíso y la región que se están sumando a nuestra transmisión, al dial de la 105.1, contarles que estamos junto a Rolando Chami, profesor de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, conversando acerca de lo que es el cambio climático, cuáles son los efectos, cómo nosotros podemos de alguna forma hacer nuestro aporte, este granito de arena que se suma a otros más y generar esta conciencia y generar esta adaptación, porque sabemos que no hay vuelta atrás en el cambio climático. Tenemos que de alguna forma cómo disminuir el impacto que nosotros hacemos como humanidad. Sabemos que las industrias también cumplen con lo suyo y muchas se han tenido que adaptar a lo que esta economía circular también y estos protocolos internacionalmente que están muy vigentes, por ejemplo, el de protocolo de París también, antes el protocolo de Kioto, que de alguna forma tienen esta conciencia que de a poco se ha ido instalando, ¿cierto, Rolando? En lo que es no solamente las sociedades, sino que en cada uno de nosotros con este compromiso de nuestro planeta, que es nuestro hogar, no tenemos dónde más ir, ¿o no? Exactamente, y como digo, como decía antes, no solamente un compromiso país como tal, cuando el país llega a un compromiso, ese compromiso es de la industria, es de las personas, es de la comunidad, es de los municipios, es de todo lo que hace una nación, lo que hace un país. Por lo tanto, es un compromiso
que nadie está libre de eso. Y es un compromiso que tiene que ver, como decía, como en disminuir la generación de gases de efecto invernadero y también, ¿cierto?, el adaptarse de alguna forma. Y adaptarse significa, por ejemplo, tener una buena gestión hídrica, poder consumir, no malgastar el agua en la casa, no malgastar el agua en ningún lugar, ¿cierto?, aprovechamiento del agua, en buscar otras fuentes de agua, como puede ser la desalación del mar, que creo que es la solución, una de las soluciones que tenemos en nuestra región, porque claro, es difícil repartir muchas veces lo que no hay o lo que hay muy poquito. Entonces tenemos que buscar disminuir los consumos y aumentar de alguna manera la oferta de agua que podamos tener. Significa también, por ejemplo, buscar una agricultura más resiliente, una agricultura más orgánica, una agricultura que incorpore los aspectos, ¿cierto?, de la economía circular en su desarrollo, a través de, ¿cierto?, del reuso de los residuos, del reuso, incluso del reuso del agua. Muchas veces el agua que se utiliza para una actividad, poder usarla en otra. Y ahí también quiero comentar que hay un proyecto muy bonito que estamos desarrollando que le denominamos los ecobarrios, que es incorporar todas estas prácticas de sustentabilidad y economía circular en los propios barrios, en donde las personas, los barrios, la comunidad, los vecinos aprendan a reciclar, a usar el plástico de otra manera, a hacer sus propios huertos comunitarios, hacer su reutilización del residuo orgánico, etcétera. Y para eso necesitamos también hacer mucha educación, mucha capacitación y mucha concientización, porque como tú decías, el planeta es lo único que tenemos, no tenemos a dónde irnos, pero lo que tenemos, el planeta nunca se va a destruir, el planeta siempre va a estar ahí. Lo que puede suceder es que no esté disponible para nosotros, y se transforme en una roca que siga dando vuelta alrededor del Sol, pero con nadie vivo adentro. El planeta va a seguir ahí. Los que nos vamos a seguir, o los que tenemos riesgo de seguir, somos nosotros. Así es, pues. Y pensar también en lo que son las generaciones futuras, los que vienen también. Y como usted comentaba, en esta hermosa iniciativa que están haciendo y que están de alguna manera volviendo a los orígenes, porque hace décadas atrás uno iba a la casa de la abuelita, uno podía sacar el cilantro, el tomate, oiga, tenían algunos hasta sus aves para los huevos, y eso de alguna forma volver a instalarlo en lo que son las comunidades, los vecinos, también esas huertas comunitarias donde todos tenemos esta posibilidad de trabajar en conjunto y también proveernos también de lo que nos da nuestra tierra, y que es importante también, sobre todo cuando estamos viviendo en esta era del plástico, donde sabemos que nuestros océanos están totalmente impactados por la gran cantidad de estos elementos, tener este cambio de switch, tener esta responsabilidad en el uso de este tipo de plástico, que el plástico en sí no es malo, hay que decirlo, sino que el uso indiscriminado también que se ha hecho de él lo ha convertido en un producto altamente nocivo y que está muy presente en nuestros hogares, y de ahí que tener esta posibilidad de educarnos, de educar a las comunidades, sobre todo en nuestra región de Valparaíso, donde sabemos que hay lindas experiencias como la que usted nos contaba que están realizando ahí en la universidad, pues. Exactamente, y hay que, y como decía antes, mucha educación, por ejemplo, el tema de reciclar plástico también involucra un compromiso, no es cosa de mezclar todos los plásticos en una bolsa y que se vayan todos juntos. Por ejemplo, un bote de yogur con yogur adentro no permite ser reciclado ni el mismo, ni todo lo que está alrededor de la bolsa donde lo metimos adentro. Entonces, hay que separarlo, a lo mejor hay que lavarlo, o sea, hay que saber cómo poder seleccionar, segregar los distintos residuos para poder reutilizarlos.
Y de ahí también yo diría que dentro de lo que es el área nuestra, los bioprocesos, la generación de plástico biodegradable, es también una solución, es una solución para un uso más racional. Y lo más racional es también el que no usemos tantos envases y embalajes. Y realmente tratar de hacer una compra más responsable con menos envases y embalajes. Yo consulto, ¿alguno compraría una pasta de dientes si no está en su cajita? Sí, pues. Quizás la respuesta es no, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuánto cartón estamos gastando porque el tubo esté en esa cajita? ¿Verdad? Entonces hay muchos ejemplos alrededor de eso, en cómo debemos controlar el tema de los envases y embalajes. Lo bueno es que la hoja de ruta de economía circular, que está actualmente vigente, y la ley de responsabilidad extendida al productor, que se denomina ley REP, está obligando, ¿cierto?, a que las empresas también hacer esos cambios y se hagan responsables del reciclaje de su envase y embalaje. Pero eso no es posible si es que en el hogar no hacemos la segregación respectiva y si es que los municipios también no se ponen las pilas y hacen una recolección segregada. El problema es que ¿qué sacamos nosotros con separar en domicilio? Si después pasa el camión de la basura y lo junta todo. Y se mete todo, claro. Esa siempre es la duda que uno de alguna manera tiene, que uno hace el trabajo, pero finalmente cuando llega el momento de entregarlo no se hace esa segregación como bien usted lo indica. Rolando, la verdad que el tiempo ya son las 16:55 minutos. Va a tener que volver a conversar con nosotros acá en Tu Tarde en la Congreso. Vamos a seguir hablando porque el tema del cambio climático es muy, muy fuerte, tiene grande impacto. Llevamos varios años conversando, concientizando y de alguna forma también generando esta adaptación a las actividades también, podríamos decir, a la pesca, a la agricultura, como usted bien comenta, y me imagino que también en esta mirada de los profesionales en formación también, ¿o no? No, absolutamente. Yo creo que no solamente en nuestra carrera, sino en todas, el tema de la sustentabilidad, el tema del cambio climático, el tema de un crecimiento asociado a una sustentabilidad social, económica y ambiental es requisito, dado que sin esos tres elementos es imposible tener un crecimiento adecuado. Por lo tanto, es parte de la formación de los alumnos, y yo creo que ellos cada vez están siendo mucho más responsables en estos temas y lo están tomando y están desarrollando igual muchas iniciativas en estos términos. Así que lo importante en relación a este tema es estar siempre optimista. Hay que estar optimista. El mundo muchas veces ha estado a lo largo de su historia frente a disyuntivas y el planeta ha sabido sobreponerse. En esta nueva disyuntiva que tenemos ahora, yo confío en que se haga. Obviamente, si no se hace, no hay vuelta atrás. Como se dice siempre, ¿cierto? Esta es la primera generación que va a ver los cambios derivados del cambio climático, pero la última que puede hacer algo para remediarlo. Así es, pues. Oiga, tremenda reflexión. Al finalizar esta conversación, yo le quiero dar las gracias, Rolando, por estar junto a nosotros, por conversar con nuestros auditores también, conmigo acá en Tu Tarde en la Congreso. Bueno, nosotros tenemos un compromiso bastante importante también con el cuidado del medio ambiente. Nosotros somos la radio que más cuida también a sus auditores, por tanto, tenemos este compromiso también, sobre todo en nuestra ciudad, donde tenemos este problema de la basura, de los retiros también, y que bueno, es parte de lo que tenemos que empezar a cambiar culturalmente, educarnos y también hacernos este favor a nuestros entornos, donde queremos verlos más limpios también, y lo que también nos ha explicado, enseñado también lo que hacía esta pandemia, cero circulación, bajó todo lo que eran los índices en cuanto a lo que es la contaminación. Por tanto, nosotros somos gran parte también de este fenómeno y tenemos que hacernos parte, pero con acciones, activos, no reactivos.
Exactamente, y no nos olvidemos que, claro, con la pandemia disminuyeron las emisiones, pero lo emitido ya está, por lo tanto no significa que el cambio climático se vio afectado, siguió tal cual como estaba. ¿Vio? Oiga, vamos a seguir conversando con usted. Listo. Oiga, nos queda mucho ahí con respecto a lo que es el cambio climático. Yo le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros, por conversar, por contarnos acerca de este gran tema, este gran desafío también para nuestro siglo 2021. Ok, Siglo XXI. muchas gracias, cuando quieras. Estupendo. Vamos a estar en contacto Listo. entonces. Un abrazo. Igualmente.